Sistema en balance. Ahora, esto, para aquel que escucha por primera vez este audio, un audio como esto, va a pensar ¿qué significa? Vamos a hacer un pequeño resumen. Estábamos hablando que en el cuerpo humano está compuesto de distintos sistemas, como el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, muscular, y así. Hay varios sistemas que permiten que el cuerpo pueda funcionar. Cuando uno de estos sistemas deja o no está funcionando bien, afecta a todo el cuerpo y viene lo que llamamos enfermedad, ¿cierto? Porque hay una enfermedad en el sentido, puede ser circulatorio, puede ser muscular, y así, de cada uno de esos sistemas, si están con problemas, va a afectar a todo el cuerpo. Así también la iglesia, el cuerpo de Cristo, funciona a través de sistemas. Cristo es la cabeza, Él es la dirección, Él es el que nos permite funcionar como tal cosa, porque es en Él de quien recibimos verdaderamente la ayuda para poder coordinar cada movimiento que hacemos. Como iglesia, como individuo, como persona, cada uno de ustedes, estando en Cristo, son dirigidos por Él para obrar conforme a su voluntad. Pero como en el cuerpo humano también hay sistemas que son necesarios, y esto los vimos ahí resumidos y mencionados por Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 17, del versículo 1 al 26, y ahí Él menciona algunos de ellos, como por ejemplo la adoración, el evangelismo, el compañerismo, el discipulado, y así. Son elementos de un sistema, son un sistema que permite que nosotros podamos tener un crecimiento, de que al fallar uno de estos sistemas nos estancamos, dejamos de crecer y nos comenzamos a secar. Esto es lo que podríamos llamar que estamos enfermos espiritualmente. Por ejemplo, si no adoramos, si no sabemos adorar, no adoramos, estamos en graves problemas, porque significa que no conocemos al Señor. Para adorar debemos conocer al Señor. Eso es lo que vimos la vez anterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Hechos 17:23, Pablo dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, y es al cual yo os anuncio. Pablo estaba en Atenas y estaba viendo cuánta idolatría había. Y como habían pensado que faltaba a lo mejor alguno que no conocían, colocaron un monumento que recordaba que tal vez había un Dios no conocido. Quizás era mayor que todos. Y lo adoraban, pero no lo conocían. Entonces, si tú no adoras, es porque no conoces al Señor, no lo conoces. Tú no puedes adorar lo que no conoces, como estos atenienses adoraban al Dios no conocido. Entonces, si no adoras y no sabes adorar, no sabes lo que es adoración, probablemente te cuesta tener verdaderamente, es imposible, no que te cueste, es imposible tener una relación real con Cristo, porque es a través de Él que tú puedes conocer verdaderamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es a través de Cristo quien se revela en las Escrituras. Y el Espíritu Santo, si has creído en Él, en el Señor, el Espíritu Santo mora en ti y Él te da el discernimiento del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No tienes duda de eso. Y eso ya es para ti adoración. Tú comienzas a reconocer la grandeza de Dios. Agradeces a Dios. Alabas a Dios por lo que Él es. No porque te dio algo, no. Aunque Él te dio, por lo cual también tú lo estás alabando, Él te dio a su propio Hijo en la cruz del Calvario para que tú pudieras ser libre de la condenación y del pecado. Ahora,
Esto es adoración. Es entrar en la presencia de Dios no para pedirle nada, sino para darle todo lo que hay en ti, que Él te ha dado a ti. Estás retribuyendo lo que Él te ha dado, entrando en su presencia. Ahora, hoy veremos un pasaje en las Escrituras que nos habla del otro sistema que podríamos decir como el evangelismo. Adoración sería un sistema y tiene mucho tema para eso. Hay mucho tema para la adoración. Hay muchos textos bíblicos que nos permiten entender qué es la adoración. Hoy día vamos a hablar acerca del evangelismo. Vamos a ver un texto y quizás alguno más donde nos muestra algo esencial en la vida cristiana. Si no podemos evangelizar, significa probablemente que no conocemos al Señor. También, ¿ves? ¿Te das cuenta? Yo puedo decir que adoro a Dios, le alabo, le doy gracias, reconozco que las estrellas, que el universo fue creado por Él, pero hay mucha gente que está haciendo eso, mucha gente que puede reconocer que hay un Dios, pero adoran lo que es creado, pero no saben adorar a Dios porque no lo conocen. ¿Cómo conoces a Dios? A través de Jesucristo. Y aquí es muy importante el evangelismo, porque en el evangelismo tú puedes expresar lo que verdaderamente conoces. No puedes evangelizar si no conoces a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? A través de Jesucristo. Y Jesucristo dijo en Juan 17:18, dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo puedes ir enviado por el Señor si no lo conoces? ¿Cómo te puede enviar Él si Él no te conoce? Solamente Él envía a los que conoce y a los que a Él le conocen. Así como Él fue enviado, así Él nos envía a nosotros. Ahora, una de las frases más comunes cuando nosotros estamos recién comenzando a conocer al Señor es que no sé qué decir. ¿Qué puedo decir yo si no conozco mucho de la Biblia, no conozco nada tal vez? Pero sí creo en el Señor. ¿Pero qué puedo decir? Hay un pasaje en las Escrituras que nos va a hablar de esto, ¿ya? Y este se encuentra en... Veamos el pasaje donde Jesús se encuentra con este endemoniado. Está en Lucas, capítulo 8, versículo 26, y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Estos fueron los demonios los que respondieron, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre a quien había salido el demonio, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor,
Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a casa, a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora, quiero que nos quedemos en este pasaje final. Vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a casa. Cuando yo digo es que no sé qué decir, creo en el Señor, pero no sé qué decir. Aquí hay una muestra de una manera como Jesús nos insta a compartir lo que Él ha hecho con nosotros. Dice, primero, vuélvete a casa. Que quienes te vean o quienes te conozcan, vean tu cambio. Que quienes te conozcan vean tu cambio. Es importante esto, porque si hay una realidad en nosotros, la gente se va a dar cuenta. El mundo se da cuenta. Tú tienes algo que contar, tienes algo que proclamar. Este hombre proclamó todo lo que el Señor había hecho, lo publicó por todas partes. Porque también la gente le preguntaba probablemente, ¿qué te pasó? Oye, ¿tú no eras el endemoniado, ese que vivía en los sepulcros? ¿Qué te pasó? Yo recuerdo cuando falleció mi papá y fue encontrado, lo encontré en el patio, enterrado en el patio de la casa. Y salió en todos los diarios. Esto fue en Santiago, y cuando llego a Romeral, Curicó, Romeral es un pueblito pequeño, no podía dar los pasos porque la gente me detenían, los amigos, los conocidos, los que me conocían, decían, Iván, eras tú lo encontraste, ¿cómo fue? ¿Y qué hacía yo? Contaba cuán grandes cosas había hecho el Señor para permitirme encontrarlo. Oye, hermano, amigo, esto no es una forma de autoexaltarme a mí mismo, para llevarme la gloria. No, cuando uno cuenta algo que Dios ha hecho en uno, la gente que te conoce y te cree, glorifican a Dios. Es un primer paso. Hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia, sabe hablar mucho de la Biblia, pero tiene pocas experiencias en las cuales la gente puede decir, a ver, llévame eso que dices, que dice la Biblia, llévamelo a la realidad de hoy. ¿Qué te ha pasado a ti hoy? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Señor? Y no te quiero decir que tienes que andar buscando experiencia, porque cuando conoces al Señor y le amas a Él, Él te utiliza de muchas formas, a unos de una manera, a otros de otra, pero la gente se da cuenta, y sobre todo los de tu casa, y es ahí donde tú tienes que, como diría alguien, hincar el diente, porque son los de tu casa los que te conocen verdaderamente, y son los que tú quieres por todos los medios que ellos conozcan al Señor y sean salvos. Tú no quieres tener un hogar en armonía. Todo lo queremos, pero ese es el lugar más difícil, porque ahí donde tú estás conviviendo diariamente, necesitas clamar al Señor permanentemente por ayuda, porque es ahí donde tienes tu talón de Aquiles, ¿o no? Ahora, otra cosa que dijo el Señor, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Recién estaba diciendo, el endemoniado contaba lo que Dios había hecho con él, y les contaba y les decía, yo antes estaba durmiendo en sepulcro, estaba despedazando mi vida y la gente me temía, pero vino el Señor y me liberó. Ahora, aquí está la parte clave de todo esto. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Yo puedo contar una y otra vez que encontré a mi padre enterrado en el patio de su casa y que hice solamente un hoyo, Dios me dirigió, hice solamente un hoyo y
y me ocasionó muchos problemas porque eso me hizo caer en sospecha de que estaba realmente metido con el tipo que había matado a mi papá. Sabía que no era yo, pero podía ser cómplice. Ahora, Dios me usó para encontrarlo. Cuando este hombre fue encontrado, él, por supuesto, nunca me había visto, nunca habíamos hablado, pero Dios me había dirigido hasta donde estaba mi papá enterrado. La historia no la voy a contar porque la conté, la tengo en los audios que están en YouTube y tal vez alguno que yo te he mandado. Pero lo importante es que si yo cuento esta historia todas las veces, llega un momento en que no tiene efecto. No causa ningún cambio, porque es una experiencia personal. Claro, el Señor está mostrándose allí. Cuando yo te la cuento por primera vez, tú dices, wow, el Señor es real. Pero te puedes quedar ahí. La gente que vio el milagro con este hombre endemoniado, se dieron cuenta que el Señor estaba ahí, que el Mesías estaba ahí y que tenía poder aún sobre los demonios y podía cambiar a una persona. Pero ellos no cambiaron su corazón. Ellos más aún le dijeron, vete, porque no me conviene creer en ti. Tal vez tú estás pensando eso. No me conviene creer en el Señor. Pero te digo algo, lo necesitas. Porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que lo necesitas eternamente. Él es Salvador. Ahora, cuenta lo que ha hecho contigo. Si eres cristiano, tienes el mensaje. Cristo tocó mi corazón, mi vida. Y pude reconocer delante de Él que era pecador y que necesitaba su perdón y que Él limpiara mi corazón a través de su sangre derramada en el Calvario y que Él llevara mi pecado hasta la presencia de Dios y me liberara de toda condenación. Y lo hizo. Yo que tal vez era un hombre o una mujer invisible para todo el mundo, ahora soy visible para el Señor. Él está conmigo, a través del Espíritu Santo vino a morar en mí y está conmigo ahora. Y yo confío en Él y descanso en Él toda mi vida. Eso es todo. Ahora, si esto no lo puedes decir en las mismas palabras, te quiero decir, y te repito, y te lo he repetido 1000 veces y lo voy a seguir repitiendo, la clave del mensaje es que Cristo murió en la cruz por ti y por todo aquel que en Él cree, y resucitó de entre los muertos para ascender hasta los cielos y preparar una morada para ti y para mí y para todos los que creen, y envió al Espíritu Santo para no abandonarnos nunca, jamás, estar siempre con Él. ¿Y qué hizo este hombre, este endemoniado? Dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La casa no es solo el lugar donde vives, es todo el lugar donde te conocen. Esa es tu casa. Él le dice, vete a tu casa. Y este hombre vivía en Gadara y allí era su casa. Ese era su lugar de residencia. Yo vivía en Romeral y cuando llegué a Romeral, por bastante tiempo estuve compartiendo la historia de mi papá. Por eso yo me la conozco de memoria, cada detalle, porque lo repetí muchas veces. Y aquellos que no repitieron, no pudieron repetir la historia, se olvidaron de ella. Hay personas cercanas a mí que no recuerdan toda la historia y piensan, ¿cómo es que tú te acuerdas de todo? Porque lo repetí una y otra vez. Compartir el Evangelio, evangelizar, es repetir una y otra vez una frase. Es repetir la historia de tu vida con Cristo. Cristo me salvó. Cristo me salvó como te puede salvar a ti. Confía en Él, como yo confío en Él también. Él es real. Si nunca has podido decir esto, o es porque no conoces al Señor, o es porque todavía
no habías caído en la convicción de que era necesario que tus familiares, que tus amigos, que las personas que tú conoces lo conozcan a Él. Hay mucha gente que está yendo a religiones evangélicas, católicas, mormonas. Y cuando yo digo eso, estoy diciendo que son religiones cuando el hombre va a un lugar y se congrega y en su corazón no está Cristo en adoración y en evangelismo. Cuando yo no puedo compartir a Cristo porque es mi propia fe, hay un sistema que no está funcionando y ese sistema te va a tener estancado. Y tarde o temprano esa agua que tenía que correr se estancó y se pone fétida, como el mar muerto, que ahí queda todo el agua, no escurre hacia ningún lado. El río de Dios debe correr a través de ti y saltar para vida eterna a otras personas. No te quedes callado, porque necesitas que ese sistema esté funcionando permanentemente para que puedas crecer y puedas tener una vida sana. Es increíble el gozo que da cuando alguien dice, ¿sabe? Yo antes no creía, pero después de lo que usted me ha compartido, o después de todo lo que he podido reflexionar, estoy creyendo cada día más en el Señor. Y no solamente tienes gozo tú, sino que la Biblia dice que en los cielos hay gozo, porque un pecador se arrepintió. Es la única vez que menciona que en los cielos hay gozo, cuando un pecador se arrepiente. Y un pecador se arrepiente cuando se da cuenta que hay un Salvador que le ama, un Dios que le ama de verdad y que le acepta para tener comunión con Él eternamente. Que Dios te bendiga.